Este año 2023 es muy especial para nosotros porque celebramos nuestro 20 aniversario. Aunque parezca un tópico, estas 2 décadas han pasado volando. Recuerdo como si fuese ayer la ilusión y el entusiasmo con la que iniciamos la andadura de Creatia Business, dejando atrás las pautas más conservadoras de la formación para empresas y apostando por la innovación y la calidad para aportar valor a nuestros clientes. De mis 20 años al frente de Creatia Business, destacaría sin duda el haber logrado cumplir los objetivos de nuestros clientes y de todas las personas que hemos formado y haber recorrido con ellos un camino de aprendizaje, crecimiento y transformación. Durante todo este tiempo hemos vivido un cambio social sin precedentes, sobre todo en los últimos años a raíz del COVID, y esto nos ha exigido constantemente nuevos retos, acompañando de cerca a las personas y a las empresas y entendiendo muy bien qué necesitan en cada momento. El sentimiento hoy es de gratitud y satisfacción. Gratitud hacia los clientes que han confiado en nosotros y lo siguen haciendo a día de hoy. Gratitud también a todo nuestro equipo, a nuestros profesores y colaboradores que han aportado conocimiento, calidad y profesionalidad durante estos 20 años. Y satisfacción por haber logrado crecer con nuestros clientes hacia el conocimiento y el bienestar, con nuestro compromiso de innovación y calidad desde la empatía, la escucha y la comunicación. Para conmemorar estos 20 años y siguiendo con nuestra línea de innovación, hemos preparado varios momentos especiales a lo largo de este año 2023, con descuentos e invitaciones para participar en talleres exclusivos para nuestros clientes, en los que hablaremos de temas tan interesantes como el consumo responsable y ahorro energético en la empresa. ¿Qué puede aprender la empresa de servicios 4.0 de la industria 4.0? ¿O cómo lograr equipos de alto rendimiento exitosos desde el bienestar, la inteligencia colectiva y el desempeño sostenible a través del programa Mind Team Building? Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a las empresas formaciones que aporten valor, retengan el talento y desarrollen la experiencia y bienestar del empleado. Anímate a participar, te esperamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo taller, Creatia Business 20 aniversario. En esta ocasión os presentamos un taller titulado Transformación Empresarial, Habilidades Emergentes, que va a ser muy interesante para todas las personas en el mundo empresarial, en el área de dirección de recursos humanos, dirección de equipos, etcétera. Especialmente en este mundo en el que vivimos de cambio constante, incertidumbre. Y en esta ocasión, el formador que presenta el taller es Francisco Torres Quintanar, que es licenciado en Sociología Industrial, ha desarrollado toda su carrera profesional como consultor y formador en el área de desarrollo de recursos humanos y comercial. Ha trabajado en grandes empresas de muy diversos sectores, en España, en México, en Argentina, y está convencido de que la ventaja competitiva y el éxito de las organizaciones radica en las personas que forman parte de estas organizaciones, siendo fundamental implantar las estrategias necesarias para que puedan dar lo mejor de sí mismas, desarrollando todo su potencial. Y nada, os presento ya a Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación y dar la oportunidad de compartir todo esto con muchísimas personas que estarán viéndonos y escuchándonos. Pues muchas gracias. Te dejo ya al mando de la nave y nada, cuando termines volveré para hacerte algunas preguntas y ver también qué preguntas nos hacen los participantes. Muy bien, pues muchas gracias, Martín. Bueno, pues muy buenas tardes desde España a todos. Gracias por dedicar un tiempo vuestro a compartir las experiencias y conocimientos en un tema tan importante, como decía Martín en la presentación, no solo para las organizaciones en sí mismas, sino también para todas las personas que las integramos. El desafío que tenemos en afrontar los cambios de la manera más adecuada y salir no solamente airosos de ellos, sino incluso reforzados de los mismos. Bien, para ello vamos entonces a dedicar esta
esta hora. Voy a compartir las diapositivas con vosotros, haré la presentación de corrido y dedicaremos los últimos minutos de la presentación para que podáis ir haciendo preguntas al respecto y yo pueda responder. Bueno, para no perder más tiempo, vamos directos a lo que es la presentación. Bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es cuál es el entorno en el que se encuentran las organizaciones y las personas que van a afectar de una manera u otra al motivo de este webinar, que son las habilidades emergentes que se van desarrollando y que van surgiendo en las mismas. Cuando respondemos a la pregunta de cuál es el entorno, lo podemos hacer pues teniendo unas premisas básicas. Fijaros que el concepto de que la transformación es constante. Esto es imparable y además es de una manera global, no afecta solamente a un país, afecta a todos los países y a todas las personas. ¿Qué es lo que estamos encontrando en las organizaciones? ¿A qué se enfrentan? Pues a procesos ya conocidos como el proceso de automatización en las empresas, en los procesos, la digitalización que está ahora completamente instaurándose y profundizándose en todas las organizaciones, recién llegada por el boom que hay de la inteligencia artificial, aunque no es nuevo así, pero el impacto que está teniendo ya directamente en todo. Y además de estos avances tecnológicos que afectan a las organizaciones y a las personas, también encontramos otros sucesos ajenos, como el famoso COVID-19, que supuso una revolución en todo cómo funcionan las organizaciones y cómo funciona la sociedad, y que ha puesto a prueba muchos de los conceptos y de las fortalezas que creíamos que teníamos. Este es el contexto global. Para poder entender los entornos en los que estamos, hay unos métodos, unos modelos que nos permiten conocerlos más en profundidad y tratar de explicarlos. Voy a explicar aquí, voy a comentar los dos de estos modelos que son muy habituales para comprender un poco mejor. El primer modelo es el modelo que se denomina VUCA, que es por las iniciales de los elementos que la conforman en inglés, y nació en los años 80 del siglo pasado y es muy utilizado por organizaciones en este momento para hacer su análisis del entorno y poder prepararse ante estas circunstancias. ¿Qué quiere decir cada uno de los aspectos? Pues rápidamente. Volátil. El entorno es volátil porque, como decíamos, la transformación es constante, es decir, se producen cambios constantemente. Además, muchos cambios de una manera muy rápida y cambios impredecibles. Esto hace que suceda el segundo punto de este modelo, que es un entorno incierto, es decir, todos estos cambios son impredecibles, no sabemos los cambios que van a surgir y no tenemos además los conocimientos del por qué se están produciendo. No podemos hacer predicciones de qué es lo que va a suceder. Claro, si se dan el concepto de que hay muchos cambios muy rápidos y además no podemos preverlo, se da una situación de complejidad, porque no sabemos lo que va a ocurrir, no podemos hacer previsiones de cara a futuro y no podemos gestionar todo esto. Y tenemos la sensación de que nos falta información. Y esto es así con los cambios que se están produciendo. Además, unimos un mundo que cada vez es más complejo, más global, más interrelacionado y donde intervienen muchísimos más factores en cualquier toma de decisión. Entonces se juntan en un mundo más complejo con unos procesos de cambio cada vez más complejos. Y de todo lo anterior también se deduce que tenemos un componente importante del entorno, es la ambigüedad, porque nos falta claridad. Si no sabemos qué es lo que va a ocurrir, cuándo, de qué manera y qué es lo que vamos a hacer, nadie puede asegurar cuáles serían los escenarios. De ahí que cuando en equipo se hace una previsión de qué es lo que va a suceder, cada uno da su pronóstico y a veces es difícil llegar a un consenso, porque no tenemos unas herramientas objetivas claras para poder decir que nuestras predicciones van a ser las correctas. A principios de este siglo ha surgido un segundo modelo que es complementario al VUCA y que intenta profundizar un poco más y que nos ayuda a reconocer más cuáles son las implicaciones que tienen estas fases del modelo VUCA en la realidad. Este modelo se llama el modelo BANI también, vamos con los acrósticos de las palabras, que son las iniciales de estas 4
partes del mismo. El primero es frágil o quebradizo, el brittle. ¿Qué quiere decir con esto? Si estamos en un entorno que es muy volátil, donde hay muchos cambios rápidos e impredecibles, lógicamente las organizaciones, la sociedad, no va a estar preparado para ello, no va a tener la flexibilidad suficiente para adecuarse a los cambios y es muy probable que sean frágiles, incluso quebradizos. Puede, bueno, suceder, o sea, puede tener mucho coste la adaptación, incluso pueden romperse. El COVID es un buen ejemplo de un cambio tan brusco como ha demostrado que empresas y organizaciones aparentemente muy sólidas y muy preparadas no lo harán tanto y no han sabido reaccionar ante unos cambios, como digo, tan rápidos, tan profundos y tan inesperados. ¿Qué es lo que ocurre además? El segundo componente, que es la ansiedad. Si tenemos muchos cambios imprevistos y rápidos y nos damos cuenta que nuestras organizaciones son frágiles, suelen ser frágiles porque no son tan fuertes como nos parecían, eso nos genera ansiedad. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, no sabemos si lo que estamos haciendo va a tener algún efecto. Y esa ansiedad, ¿qué es lo que hace? Pues generar el miedo a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido, ¿sabéis qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando tenemos miedo? Que o tenemos la huida hacia adelante, tomamos decisiones rápidas que en muchas ocasiones, por la falta de información que hemos comentado, no son las adecuadas, sino genera errores y más ansiedad, o nos lleva al miedo paralizante, que es el no hacer nada. En cualquier caso, dos situaciones no deseadas. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en un entorno complejo? Pues que realmente la complejidad hace que las cosas no sean lineales. Cuando en épocas, si quiere, anteriores, donde todo era mucho más predecible, la línea de relación causa-efecto era bastante clara. Es decir, si yo tomo una acción, es muy probable que conozca las consecuencias que va a tener y estaré en lo acertado. Y a la inversa, si ha sucedido un problema, algo, es muy probable que yo pueda identificar las causas que lo han producido, porque la relación entre causa y efecto es lineal y bastante regular y bastante conocida. Sin embargo, en estos entornos súper complejos de muchísimas interrelaciones y de muchísimos cambios, la relación no es tan lineal. A veces, entre la acción que estamos tomando y los resultados, se difiere mucho en el tiempo y además no sabemos si los resultados corresponden a la acción que hemos tomado. Bien, esto lo que nos lleva es una situación de incertidumbre también y de incoherencia. No comprendemos el por qué si hemos hecho una cosa no tiene los mismos resultados que ha tenido en otros momentos. Y bueno, y todo lo anterior, además, si estamos en un entorno ambiguo, lo que hace es que esto sea bastante incomprensible. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, nos falta la información y no podemos anticipar cuáles son los escenarios, cuáles son las situaciones en las que se van a dar. Bien, esto es las circunstancias del contexto, del entorno en el que nos movemos. No vamos a ser, digo, muy catastrofistas porque diréis, hombre, si este es el entorno, algo podemos hacer. Mirad, anticipo aquí algunas de las acciones que podemos, que ya estáis haciendo seguramente en vuestras organizaciones, para afrontar estas partes, estos factores del entorno. Ante la fragilidad o que sea un entorno quebradizo de las organizaciones, ¿qué podemos hacer? Pues desarrollar sistemas resilientes, muy flexibles, muy adaptables, que puedan ajustarse al cambio, por muy rápido, por muy inminente y por muy desconocido que sea. Como hemos dicho antes, algunas organizaciones han quebrado, han roto, han desaparecido, precisamente porque eran muy fuertes, muy poderosas, pero muy frágiles, muy quebradizas. Podemos reforzar los métodos que nos permitan abordar las situaciones de una manera clara y sin dudar, y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y, por supuesto, también nos puede ayudar en hacer planes a corto y medio plazo. Es difícil hacer planes a largo plazo donde nos falta muchísima información y lo único que a veces nos van a generar es mucha más frustración y ansiedad, como hemos dicho. Cosas que podemos hacer para trabajar con la ansiedad, pues generar un entorno de confianza, donde la gente se pueda abrir, donde pueda compartir con los demás los miedos, lo que sabe, lo que no sabe, sus carencias, sus necesidades. Y utilizar también, ¿por qué no?, técnicas de relajación para poder afrontar esos momentos de ansiedad y estrés que seguro que se nos presentan. A su vez también
pues para reducir la ansiedad. Es claro que no podemos llegar a todo, nos debemos centrar en lo importante y por tanto es muy importante en todas las técnicas de priorización. Ante un entorno no lineal de causa-efecto, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues trabajar con varios escenarios, no con el único, que si no sale nos quedamos sin ninguna opción, esos famosos planes B. Si esto sale muy bien, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que puedo hacer? Tener una visión global de todas las situaciones. Aquí tiene mucha importancia el trabajar en equipos muy diversos, con enfoques muy diferentes y sistematizar las cosas. Y después, como siempre también, pues flexibilidad y resiliencia si los resultados que esperábamos no son los resultados reales, perdón, no son los que esperábamos en un principio. Y bueno, ¿y qué hacemos para que el entorno sea más comprensible? Pues trabajar con información transparente, en que no tenga ninguna duda en la información cuál es y de dónde viene, en no ocultar, en trabajar en equipo, otra vez, intercambiar distintos puntos de vista y, por tanto, también una gran capacidad de análisis. Bien, en esta primera parte, como veis, ya tenemos claro cuáles son los factores tecnológicos, lo que estamos, dos modelos complementarios para entender cuál es el contexto, el entorno y el avance de algunas acciones que podemos hacer, que desde aquí ya anticipáis qué es lo que nos puede valer para identificar las habilidades necesarias. El segundo punto es cómo respondemos a la pregunta de cómo afecta esto a las habilidades en las organizaciones. Mirad, vamos aquí a dar unas pinceladas con datos que han conseguido y que han formulado organizaciones y consultoras de prestigio y que responde a lo que dice la gente que es lo que está sucediendo en la realidad. Algunos de ellos. Bueno, que las máquinas estarán a la altura de los humanos en cuanto a las tareas a realizar, ya no es un pronóstico, sino que es una realidad. Cada vez muchísimas más tareas realizadas por personas la van a realizar las máquinas y será prácticamente imposible que distingamos quién lo ha hecho. Si vamos ya a algunos aspectos más cuantitativos, el Foro Económico Mundial, una entidad muy importante que tiene un informe y que os invito a que lo descarguéis y que lo leáis, porque es muy, muy interesante, yo lo utilizo, como veréis en esta presentación, dice que en los próximos 5 años el 23% de los empleos a nivel global sufrirán cambios por la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. El vicepresidente de Microsoft dice que es posible que la inteligencia artificial reemplace los puestos de trabajo, pues se calcula que cada 4 empleos van a ser automatizados. Es decir, un 25% van a ser automatizados ya por la inteligencia artificial. Si vamos ya a una pregunta que nos hacemos cuando nos formamos, adquirimos una habilidad, nos preguntamos todos, ¿y esto cuándo se va a quedar obsoleto? ¿Tengo que actualizarme? Pues mira, el informe que da el foro dice que si hasta ahora la vida media de una habilidad es de 6 años, en el futuro puede que disminuya a 2,5 en el año 2030. Es decir, nos va a durar menos de la mitad. Y por tanto, en la mitad de tiempo tenemos que empezar a actualizarnos y ponernos al día en esa habilidad. Otro dato, el 50% de los trabajadores tendrá que volver a formarse antes del 2025. Es decir, las necesidades de actualización y puesta al día son continuas, por lo que hemos dicho antes de la disminución de la vida media de las habilidades. Y otro dato que tiene que ver con lo que es el reciclaje de las personas, y es que la digitalización del trabajo hará que más de 1.000 millones de personas tendrán que volver a reciclarse profesionalmente para el año 2030. Fijaros los datos que están saliendo de todos los estudios que se hacen y desde luego vamos a reconocer que son desafiantes. Y esta es la realidad, esto no es lo que va a ocurrir, esto es lo que está ocurriendo ya en este momento. Bueno, por añadir una pincelada positiva, terminamos con decir, bueno, que Steve Jobs, lo habréis visto en una presentación muy, muy reciente ante la irrupción de la inteligencia artificial, decía que desaparecerían algunas de las profesiones. Por ejemplo, los profesores, bueno, me siento amenazado por la inteligencia, a lo mejor la siguiente webinar no la hago yo, sino la que hace un avatar mío que es capaz de hacerlo. Bueno, pero que van a desaparecer, pero también que nos permitirá aprender y a leer en un periodo mucho más corto. Es decir, todas las innovaciones tecnológicas pueden suponer, como hemos dicho antes, una amenaza, pero también una oportunidad.
Y como va a suceder, queramos o no, pues debemos ser lo suficientemente inteligentes para afrontar las amenazas, conocerlas, no huir ante ellas, los cambios, pero también aprovechar las oportunidades. Y esto lo veremos también más adelante. Os preguntaréis entonces, bueno, pero son habilidades, pero las habilidades son todas iguales o hay algunas clases o una tipología de habilidades. Bueno, aquí os voy a mostrar simplemente la más conocida por todos vosotros y es las habilidades que son las hard skill o las soft skill, habilidades duras o habilidades blandas. En la definición que la Real Academia Española de la Lengua, como veis, una habilidad es la capacidad que tiene una persona para desempeñar exitosamente una tarea o actividad. Que cuando dice la capacidad es el saber hacerlo, no el saber el qué, ni el cómo, sino saber hacer y desempeñar exitosamente, es decir, con el nivel de requerimiento que exija esa actividad determinada. Bueno, y los dos grandes grupos son la hard skill, que tiene que ver con las habilidades profesionales técnicas, que son las específicas de los puestos de trabajo. Pues una persona que se dedica a la informática, pues tiene que saber programación. Eso es un hecho cierto. ¿Cómo se adquieren? Pues a través de la formación y la experiencia profesional y de los estudios, y son fundamentales para desarrollar de manera efectiva las tareas de su puesto. Es decir, si no sabe programar, pues aprende programación porque es imprescindible para realizar. Y es específica de tu puesto, incluso puede ser un diferente tipo de programación en función del puesto que vas a desarrollar. Las soft skills o habilidades blandas son competencias transversales. ¿Qué quiere decir? Que están presentes en muchísimos puestos de trabajo y son comunes a muchos puestos de trabajo. Cuando estamos hablando de las habilidades de negociación, por ejemplo, pues son comunes a muchos puestos de trabajo, o no hablamos de liderazgo, y otras que son súper transversales, como pueden ser la escucha activa, como se comentaba. Bien, ¿cómo se van adquiriendo esto? Pues de una manera más personal a lo largo de la vida. Es como las personas a través de la experiencia aprenden, hay personas que tienen más interés en desarrollarlas, otras tanto menos, y bueno, pues nos podemos encontrar con que dos personas tienen las mismas habilidades profesionales técnicas y son similares, incluso avanzan similares por la experiencia, sin embargo, queda muy desfasado en cuanto a las habilidades laborales, las habilidades blandas, porque uno le interesa mucho la escucha activa y le dedica mucho tiempo y práctica, mientras que otra persona pues no le da tanta importancia y no la desarrolla. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estas habilidades son cada vez más demandadas en las empresas, porque nos damos cuenta, las empresas se han dado cuenta de que a veces el éxito o el fracaso en los puestos no tiene tanto que ver con las habilidades técnicas, que se supone que somos profesionales, estamos formados, lo vamos a mantener a lo largo del tiempo, sino en la falta de habilidades blandas. Es decir, yo puedo ser un gran técnico, pero después ser un pésimo director de equipo con muy poco liderazgo. Bien. Otra clasificación, si queréis, más detallada la podemos clasificar en función del tipo de habilidad que es. Y entonces hay pues, un montón de habilidades que tienen que estar relacionadas con pensamiento crítico y resolución de problemas. Fijaros antes cuando hemos estado hablando del entorno, pues ya el pensamiento sistémico que decíamos, el pensamiento analítico, pues tiene que ver con todo esto. Hay otro conjunto de habilidades que son las de autogestión, es decir, lo que hacen que la persona pueda gestionarse y obtener los recursos necesarios para sacar adelante su trabajo, entre ellos por la resiliencia, la automotivación, la resistencia al estrés. Un tercer grupo de grandes habilidades son las que tienen que ver con el negocio. El conocer estas también son transversales y que vale para muchas posiciones y tienen que ver con sacar lo que es el negocio del sector donde tú estás trabajando, como la gestión de proyectos o la gestión de clientes o habilidades comerciales generales. Y por último hay habilidades tecnológicas propiamente dichas, pues como veis, data science, machine learning, etcétera, etcétera, bueno, que son muy comunes. Entonces, bueno, pues ya seguramente estáis viendo y muchas de las habilidades que creéis que necesitáis, pues se pueden encajar en cada uno de estos 4 grupos. Obviamente, si veis literatura, las clasificaciones de las habilidades son infinitas, casi tanto como las personas que las realizan. Pero bueno, esto nos permite tener una idea clara de cuáles son. Bien, y de todas estas, ¿cuáles son las habilidades emergentes? Pues las habilidades emergentes, para ello hemos recurrido al Foro Económico Mundial,
que, como os he comentado con anterioridad, hace encuestas por todo el mundo, por todos los países, con miles de personas, de líderes, managers en todas las organizaciones, y en base a sus respuestas, pues las consolida y hace un informe que considero magnífico y que nos da una fotografía bastante precisa de cuál es la realidad. De ese informe que lo acaban de presentar ahora mismo, en este año 2023, destacan, le preguntaban a las personas, estas 26 habilidades, siendo la primera, lógicamente, la que tiene más respuesta, bueno, y la última la que menos, de mayor a menor. Fijaros que ahí cita algunas, como la primera, como el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la tercera, inteligencia artificial y Big Data, liderazgo, influencia social, resiliencia. Bueno, como veis, ahí podemos verlas. Y lo que me llama la atención, y espero que también a vosotros, que en las 13 primeras, si queréis la primera mitad de esta lista, hay una mayoría de habilidades de las que denominamos blandas, que son transversales para cualquier posición. Y entonces, bueno, pues ahí están. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente, aunque las competencias técnicas, ¿no?, son fundamentales, consideraría es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito de las organizaciones. Lo que nos garantiza el éxito son el desarrollo de muchas de estas habilidades blandas. Bien. Bueno, ahí tenéis, echar un vistazo y, como siempre, de alguna manera, pues cada uno de vosotros puede reflexionar acerca de si coincide con lo que realmente necesita vuestra organización o si no es así. Pero en cualquier caso, es una referencia para tenerlo. Y entonces el siguiente punto dice, bueno, si estas son los datos, el contexto en el que estamos, y estas son las habilidades, los tipos de habilidades y las más importantes, las que dice la gente que son más relevantes para afrontar los retos, bueno, pues ¿qué tienen que hacer las organizaciones y las personas para poder afrontar estos retos con garantía? Mirad, vamos a ver. ¿Cuáles son los retos de las organizaciones? Fijaros, hay un dato que proporcionaba una consultora de mucho prestigio como McKinsey, que conoceréis, y es que el 87% de los líderes empresariales y managers prevén enfrentarse a escasez de talento a medida que se automaticen sus actividades diarias. Es decir, la inmensa mayoría ya prevé que con la automatización necesitarán talento. Hay un desfase entre las necesidades que van a tener de talento y el talento que encuentran en la organización. Y esto es una señal de alarma impresionante. Es decir, volvemos otra vez, el contexto cambia con mucha rapidez, las tecnologías avanzan y tienen unos procesos muy cortos de implantación y de obsolescencia, y por tanto este gap entre el talento que tenemos y las necesidades de la compañía cada vez es mayor y afecta a empresas muy diversas de muchos sectores. ¿Cuáles son los retos entonces que tienen las organizaciones ante esto? El primero es, y ya lo hemos visto en la introducción, construir organizaciones ágiles y flexibles. No confundir organizaciones ágiles con metodologías ágiles que también van coordinadas, van en la misma línea, sino organizaciones ágiles que permitan la toma de decisiones ágiles, el movimiento de las personas, el flujo de la comunicación, el poder responder ante situaciones de la manera más rápida posible. Diseñar herramientas para identificar, desarrollar y medir las habilidades necesarias. Si estamos hablando de que tenemos unas habilidades que necesitamos, la pregunta es ¿y cómo sé cuáles son? ¿Y cómo desarrollarlas? ¿Y cómo lo mido? Esto no puede ser dejado pues, a una improvisación o a un diálogo si queréis, alrededor de una máquina de café. Esto hay que profesionalizarlo y ver cómo identificamos esas necesidades, herramientas específicas para desarrollarlo y, pues, como es lógico, siempre que algo se pone en marcha, cómo medimos el impacto que estamos haciendo para desarrollar esas habilidades. El tercer reto de las organizaciones es buscar el talento dentro de la organización. Por desgracia, muchas veces, como no hay previsión, nos encontramos que ante un determinado perfil profesional miramos dentro de la casa y no lo hay. Y entonces vamos fuera. Pero como son a veces perfiles muy nuevos, tampoco encontramos gente fuera que lo tenga. Y nos encontramos ahí en un dilema.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, las organizaciones, poner el foco dentro de la organización, saber la gente que tenemos e ir preparando, identificando a la gente con el potencial y el talento para ir desarrollando esas habilidades que se pueden presentar en el futuro. No se puede improvisar y tener un perfil que no tenemos en unos pocos días. Por lo tanto, pero el primero es intentar buscar dentro, siendo consciente que dentro de las organizaciones seguro que tenemos a personas con el perfil adecuado para ir desarrollando esas habilidades. Procesos también para atraer y fidelizar el talento, para atraer a gente de fuera de la organización. Cuando decimos que primero buscar dentro no significa que venga gente. Puede venir gente si es que es imposible tener un determinado perfil y también es sano que se incorpore nueva gente a las organizaciones porque aporta, como hemos dicho antes, frescura, otros puntos de vista, etcétera. Es enriquecedor. Pero bueno, procesos para atraer a la gente y que además que se fidelizarlo, que se quiera quedar en la organización. Nuevos modelos de formación corporativos. La formación, y ya lo veremos después más adelante, ya no puede ser un conjunto de iniciativas individuales de diferentes departamentos, cada uno con su estilo, etc. Es una decisión corporativa, estratégica. La formación es un elemento fundamental, troncal, para el desarrollo de estas habilidades importantes, estratégicas en las compañías. Por tanto, es necesario desarrollar modelos de formación corporativos, que sean los mismos para todas las personas que están en la organización. Este punto para mí es especialmente relevante porque después veremos los retos que supone para las personas, y es que las organizaciones deben estar dispuestas a ayudar a los empleados a identificar las habilidades que quieren desarrollar. Ya veremos que mucho del aprendizaje tiene que ver, es dirigido por las organizaciones, pero también es muy importante el autoaprendizaje. Y las organizaciones deben ayudar a las personas que sean conscientes de qué habilidades quieren desarrollar y pueden desarrollar y a lo mejor les interesen más. Mucha gente toma esta iniciativa de desarrollarse por su cuenta en habilidades que no tienen poca o casi nula aplicación en la organización, que incluso se den, o bien por una previsión errónea, o bien porque son las que más le apetecen, pero gente que dedica esfuerzo, tiempo y dinero en formarse y para que después sea poco útil en la organización. Por favor, ayudemos a la gente, orientemos. Combinar habilidades actuales, la que la gente sabe hacer, con las nuevas funciones y oportunidades. No se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Lo nuevo es lo bueno, lo malo es, lo antiguo es malo. No, combinar lo mejor de ambos para poder sumar. Y por último, facilitar un entorno que favorezca, como hemos dicho antes, el autoaprendizaje. Y en dos aspectos muy importantes. De que la gente pueda tener tiempo para el autoaprendizaje. Es que a veces está tan sobrecargada de trabajo que realmente quiere aprender, quiere autoformarse y no tiene tiempo material. Las organizaciones debemos ser conscientes que en la autoformación forma parte tan importante del propio trabajo, del puesto de trabajo. Y también otro aspecto muy importante y que los que nos dedicamos a la formación pues a veces echamos de menos, es cómo la parte teórica que se ha visto en la formación se lleva a la práctica. Dar facilidades para que lo que ha aprendido la gente en la formación, por muy bueno que sea una estructura de formación, solamente es bueno si se lleva a la práctica, pues bueno, dar esas facilidades para poder hacerlo. ¿Cuáles son los retos para las personas? Pues en primer lugar es un tema de actitud y muchos de los retos que tienen las personas ante el cambio son actitudinales. El primero es modificar su actitud ante el cambio, como ya hemos dicho, es de una amenaza a oportunidad. La gente entendemos que cuando ya te ha llevado esfuerzo y mucho tiempo el dominar tu puesto de trabajo, los conocimientos, las experiencias, las destrezas, etcétera, etcétera, dices, estoy en mi zona de confort y entonces el tener que actualizarte porque te has quedado desfasado o incluso el reciclarte por reinventarte para hacer otra cosa totalmente distinta, no nos gusta a nadie, es lógico. Pero si, como hemos dicho antes, la incertidumbre y la ansiedad nos genera miedo y el miedo nos genera parálisis. Si lo vemos como una oportunidad, tendremos una mejor predisposición para tomar la iniciativa y ser proactivos en el autoaprendizaje. Asumir los cambios, a veces radicales, en nuestra carrera, reinventarnos. Cada vez va a ser más difícil que uno empiece su carrera profesional haciendo algo
en un ámbito, en un sector, y termina haciendo lo mismo cuando se jubile, cuando se retire. Eso ya debemos asumir, que a lo largo de la vida profesional puede haber no solo desarrollo, sino incluso reciclajes, como hemos dicho antes, y reventas. Y debemos estar preparados para ello. No debemos tener la actitud de es que el apego a mi profesión, es que yo soy. He encontrado personas y con la crisis y con el COVID, todo, que estaban en un área, gente, por ejemplo, de recursos humanos, y no encontraban una oportunidad de trabajo en recursos humanos, se empeñaban y al final han tenido que reinventarse, buscar, y personas, y afortunadamente ahora están súper satisfechas, han ido al mundo comercial. Se han reciclado, se han reinventado, pero tenemos que asumir que eso forma parte de la vida profesional. El tercer punto importante de reto para las personas es también de actitudinal, y es que la carrera profesional de cada uno no la podemos delegar, es indelegable, no la podemos dejar en manos de las organizaciones. Nosotros lideramos nuestra carrera profesional, sabemos lo que queremos hacer, dónde queremos llegar y poner los medios. Y lógicamente lo que le pedimos a las organizaciones es que nos ayuden en nuestra carrera profesional. La manera reactiva de todo esto es: yo he entrado aquí en esta organización, trabajo, respondo a lo que me dicen, en la organización la que tiene que darme carrera. Y si no me da esa carrera profesional, me voy. Eso no va a suceder. No podemos, insisto, liderar nuestra carrera, no es delegable. No olvidemos también que estamos en un mercado competitivo y el mercado del talento lo es mucho. A veces hay muy pocas posiciones y mucha gente que quiere acceder a ellas. Igual que con los productos y servicios, tenemos que diferenciarnos de los demás. Tenemos que aportar un valor diferente a nuestra organización. Bueno, pues debemos formarnos y desarrollarnos para ser más competitivos en este mercado del talento y diferenciarnos y aportar un valor que es valioso para la organización. Aprender y actualizar constantemente tus habilidades. Cuando yo digo es lo de constantemente. No se trata de yo ahora necesito esto, me he enterado de que ahora está de moda. No. Entender que la formación, la autoformación es un proceso constante y que no hay ni momentos ni pico ni momentos valle. Forma parte de tu trabajo, como es la formación técnica, la formación en habilidades blandas, forma parte de tu trabajo. Y lo que se trata, y es coherente con todo lo anterior, es convertir el aprendizaje en un hábito. Y como los hábitos es una cosa que hacemos de manera regular, y de manera constante. Y entonces, pues bueno, pues un buen hábito es decir, yo a la semana voy a dedicar tanto tiempo a mi autoformación. X días a la semana o tantas horas, pero agendarlo, convertirlo en un hábito como tenemos tantos otros hábitos de trabajo. No estar esperando a que alguien se acuerde de mí para formarme, ni que yo tenga una necesidad para ya de formarme. No tiene sentido. Entonces, proactividad para hacerlo, pero también convertirlo en un hábito. Bueno, entonces, y ahora el siguiente, ya para finalizar esta presentación, decimos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para la incorporación y el desarrollo de estas habilidades que se están presentando? Yo os voy a mostrar 4 ideas, grandes ideas, que nos pueden dar un camino, luz, sobre lo que podemos hacer. Mira, la primera es que las organizaciones, si quieren incorporar y desarrollar estas habilidades emergentes en este contexto tan complejo y tan variable en el que estamos, las organizaciones tienen que liderar el proceso de cambio. ¿Qué significa liderar el proceso de cambio? Para ello, permitidme que brevemente os recuerde que todo esto tiene que ver con la actitud que tenemos ante el cambio. Y esto vale tanto para las organizaciones como para las personas. Mirad, hay una actitud reactiva ante el cambio. Fijaros, es una actitud reactiva cuando el cambio estamos tan centrados en lo que hacemos que no lo vemos y solamente nos enteramos del cambio cuando nos afecta, incluso no reaccionamos diciendo, bueno, me ha afectado, pero si no hago nada esto desaparecerá. La segunda actitud reactiva ante el cambio, ya si vemos el cambio,
pero intentamos esquivar. Esto las organizaciones cuando dicen, a ver si esto que está haciendo a mí espero que no me afecte y voy a hacer todo lo posible para que no me termine afectando. Eso a veces lo podemos conseguir y otras veces no. Las personas exactamente lo mismo. Y una tercera actitud reactiva que ya se acerca más a proactiva es que lo vemos y lo afrontamos. No lo que íbamos a decir, asumimos que los cambios están ahí, que tienen sus repercusiones, tienen sus amenazas, pero que por no afrontarlo ni esquivarlo no van a desaparecer. Vamos a afrontarlo y lo hacemos lo antes posible. Las actitudes ya proactivas, ¿cuáles son? Pues aquella en la que vemos el cambio, lo afrontamos y, como decía antes, aprovechamos la oportunidad. No nos centramos solo en las amenazas, sino que vemos cuáles son las oportunidades y las aprovechamos. A veces, demasiadas veces, estamos muy centrados en ver las amenazas y no somos capaces de aprovecharnos de las oportunidades. Y esto es un aspecto que debemos mejorar. Además, porque estamos muy centrados siempre en amenazas, nuestro cerebro piensa en clave amenaza, y los que conocéis el DAFO, eso ya lo sabéis, que cuando hacéis el DAFO y decir qué amenazas puede tener una determinada situación y lo hacemos en equipo, sale un listado inmediatamente de amenazas, un listado muy fácil y muy extenso. Sin embargo, cuando decimos ¿y qué oportunidades nos brinda esta situación?, se nos ocurren muy pocas y nos cuesta mucho. No estamos entrenados para ello, hagámoslo. La quinta actitud ante el cambio proactiva es que vemos el cambio y ya somos un poco más proactivos porque lo pedimos. Hay algo que está interesante, que creo que me puede beneficiar y yo quiero formar parte de ese cambio. Me quiero incorporar. Bueno, y el último proactivo es que ya no es que lo pidamos, es que nosotros creamos el cambio. No esperamos a que el cambio venga de fuera, que la podemos aprovechar y lo podamos pedir, sí que nosotros creamos el cambio. No esperamos a que el cambio se produzca. Somos conscientes de que hay que cambiar, fomentamos el cambio, somos agentes de cambio. Bien. Dicho todo esto, entonces, ¿qué significa liderar el proceso? Pues mirad, ya no es una opción. Hace tiempo se podría decir, bueno, pues yo el cambio no lo lidero, cuando surja ya veré, me adaptaré. Es que o lo lideras o te lideran. Como se suele decir, ¿qué prefieres, liderar tú o que te lideren? No es una opción. Las organizaciones y las personas tienen que liderar el cambio, tomar actitudes proactivas. Además, y para eso, ¿qué hay que hacer? Incorporar pues, procesos y métodos. La gestión del cambio tampoco puede ser intuitiva. Mirar, yo como consultor he trabajado en grandes proyectos y en grandes compañías. Y cuando han tenido éxito, y sobre todo cuando se han fracasado, ¿sabéis cuál es uno de los elementos clave del fracaso? No se ha gestionado bien el cambio. La propuesta técnica era perfecta, como decía antes, eran personas súper expertas, sin embargo, la gestión del cambio, las personas, las resistencias, no se han sabido manejar y el proyecto ha sido a veces, o ha quedado muy tocado, incluso ha sido un fracaso. Por tanto, liderar el cambio supone incorporar procesos y métodos. Y además esto además tiene que llegar a formar parte del ADN de las organizaciones, de su cultura y también de las personas. El cambio forma parte de nosotros, no tenemos ni que pensar en gestionar el cambio, ser proactivos ante el cambio. Ni siquiera lo pensamos, lo hacemos de manera automática, lo tenemos absolutamente interiorizado. Cuando decía que debemos incorporar procesos y métodos, yo os pongo aquí, obviamente no lo vamos a ver, uno de los métodos, modelos más conocido, que es el de John Kotter, sobre los pasos que debe hacer una organización para liderar el cambio. Como veis ahí, hay 8 puntos desarrollados. ¿Y qué es lo que nos aporta? Pues nos aporta, como digo, un método. Hay una secuencia de pasos a dar con una serie de acciones y que tienen una lógica. Mirad, a veces un método mediocre, si queréis, es mucho mejor que un no método. En esto no podemos hacer, porque estamos hablando de personas. Y cuando hablamos con las personas, no nos dan la posibilidad de equivocarnos 2 veces. Bueno, yo os pongo el modelo de Kotter porque es muy conocido, se está aplicando en muchas organizaciones, pero si profundizáis en ello, hay un montón de consultoras que se dedican a esto con otros enfoques. Los puntos principales son lo mismo, pero otros enfoques complementarios, que es muy interesante y yo os invito a que lo hagáis. En una palabra, debemos profesionalizar. O lo hacemos en las organizaciones o contratamos a gente de fuera, pero no podemos ser junior en este campo.
La segunda parte, si queréis, para la incorporación y el desarrollo de las habilidades es invertir en estrategia de experiencia de empleados. Seguramente muchos de vosotros también conocen pues, la famosa experiencia de cliente, cómo hacemos con los clientes para que cualquier interrelación que tenga con nosotros antes de comprarnos, durante la compra, incluso después de la compra, sea una experiencia memorable, respondamos a sus expectativas, incluso las superemos, etcétera, etcétera. Bueno, esto lleva años haciéndose y con mucho éxito. De ahí se pasó a la experiencia de usuario, si no son clientes, gente que utiliza un determinado servicio, por ejemplo, en un hospital o lo que sea. Bien, y ahora hemos llegado pues, a un punto importante y es que esta misma metodología ha llegado a los empleados. Nos hemos dado cuenta, cuando decimos, en mi presentación decía, que yo creo que la clave del éxito, la ventaja competitiva está en las personas, pues nos hemos dado cuenta que si esto es verdad, debemos dar el mismo tratamiento que le damos a los clientes. Y por tanto, la misma metodología de la experiencia de cliente es llevada a la experiencia de empleado. Fijaros, las personas que han trabajado en esto y han puesto en marcha la experiencia del empleado, reconocen, hablamos de medir los resultados, que se da una tasa de lealtad de sus profesionales un 40% superior a aquellas que no lo hacen. Es decir, a los empleados, cuando los tienes en cuenta, les das participación, saben lo que necesitan, les aporta valor continuo, etcétera. Das esa experiencia de empleado, lo agradecen. Y como decíamos antes, el tema de atraer y fidelizar el talento. La gente quiere quedarse, ir y quedarse en aquellas organizaciones que le miman y que le dan un trato exquisito. ¿Por qué a los clientes y a usuarios sí y a los empleados no? ¿Dónde está? No encuentro ninguna justificación. Por tanto, compañías, poneros las pilas, como se suele decir, para incorporar la experiencia del cliente a los empleados, experiencia del empleado. ¿Qué beneficios tiene? Pues, bueno, atraer y fidelizar el talento. Un tema también importante, mejorar su rendimiento. La gente cuando está contenta y está satisfecha rinde más. Esto tampoco vamos a descubrir nada que no sepan, pero es bueno recordar lo que no es satisfacción solo, sino también va a la cuenta de resultados porque el rendimiento y la productividad se incrementan. Y lo que está demostrado que dentro de qué cosas podemos hacer en esta experiencia óptima de empleado, el aprendizaje es un gran catalizador. Es decir, si todo lo que hemos estado hablando antes lo hacemos bien, es muy fácil que la gente esté satisfecha y la gente con talento quiera venir y quiera quedarse. El aprendizaje como gran catalizador de la experiencia de empleado óptima. Y vamos a terminar con la incorporación de nuevas metodologías para el aprendizaje. Es decir, si queremos incorporar y desarrollar esas habilidades, tenemos que hacerlo de manera diferente. Y afortunadamente, la tecnología, y lo hemos descubierto sobre todo con la pandemia, que nos ha obligado a todos, si queréis, a reciclarnos en cuanto a lo que es el aprendizaje, de un aprendizaje 100% presencial a un aprendizaje casi online y ahora uno mixto, híbrido. Afortunadamente las tecnologías cada vez nos ofrecen más oportunidades para mejorar. Entonces, ¿cómo una serie de pautas que podemos hacer para que esto funcione? ¿Cómo debe ser? Pues en tecnologías que las tecnologías del aprendizaje, que las hay, como digo, hay muchas, bueno, las grandes compañías de tecnología ya lo hacen y se están también dando una prioridad a desarrollar sistemas de aprendizaje y ya veréis como muchas plataformas que antes conocíamos que simplemente eran profesionales, ahora ya incorporan el aprendizaje. Bueno, unas tecnológicas de aprendizaje integradas en el día a día. Es decir, que no sea ajeno, que la persona cuando esté trabajando del mismo modo que pueda estar trabajando pueda estar aprendiendo. Además, tenemos que centralizar el aprendizaje, es decir, no puede haber iniciativas de aprendizaje diversas y separadas en distintas partes de la organización. El aprendizaje, si hemos dicho que es fundamental para las compañías y para esa experiencia de empleado, debe estar centralizado. Entre otras cosas, primero será mucho más efectivo, generará sinergias y ayudará mucho más a las personas. Crear buenos contenidos a medida. Esto parece una obviedad, pero las plataformas solamente nos dan el continente, hay que rellenarlo de contenido. Y a veces unas grandes plataformas tienen unos contenidos muy deficientes. Entonces, por favor, contenidos de calidad
de calidad y adecuados a la medida, a las necesidades de la organización y de las personas. Que las personas que le estamos pidiendo un esfuerzo adicional por el aprender y el desarrollarse y el actualizarse e incluso reciclarse, vean que las plataformas de aprendizaje y los contenidos les facilitan la tarea y no se la dificultan. Permitir la personalización. Cada persona es diferente, tiene un ritmo de aprendizaje diferente, tiene unas necesidades diferentes. Esto de plataformas de aprendizaje que son iguales para todos no tiene mucho sentido porque para uno le vienen por exceso, para otro por defecto y lo único, y en ambos casos lo que genera es la desmotivación y el abandono. Y por supuesto, y esto la pandemia sí que nos ha ayudado a muchos, favorecer el aprendizaje colaborativo y social. ¿Esto qué quiere decir? Que todos podemos aprender de todo. El acto del aprendizaje no es individual, es un aprendizaje grupal. Todos podemos aportar algo y todos podemos aprender de ellos. Y las organizaciones, a través de estas tecnologías, deben favorecer herramientas y tecnologías de aprendizaje colaborativo. Bueno, terminaremos con estrategias de upskilling y reskilling. Bueno, que traducido, si queréis, al castellano es lo que de toda la vida hemos conocido de qué tenemos que hacer, qué formación tenemos que hacer para actualizar las competencias, las habilidades que tenemos en nuestro puesto de trabajo, que es para no quedarnos desfasados, y a veces, y el reskilling es qué es lo que tenemos que hacer a veces para reconvertirnos y hacer un trabajo diferente al que teníamos. Bueno, el upskilling es adquirir nuevas habilidades para incorporar a las actuales, como hemos dicho, y obviamente pues es obligatoria para quienes deseen avanzar en su función y mantenerse al día de las tendencias. Ya lo hemos comentado. Y, por último, las de reskilling es aprender o renovar habilidades que nos ayudarán a cambiar de carrera profesional. Ya hemos dicho antes, si yo voy a otro puesto totalmente diferente, tengo que reciclar y tengo que aprender, si queréis, lo básico, tanto los conocimientos técnicos, habilidades duras, como las habilidades blandas acompañados para eso. Bien, ¿qué es lo que es importante en todo esto? Las organizaciones se han dado cuenta que se da prioridad al reciclaje, reskilling, sobre el incorporar personas de fuera, lo que hemos dicho antes. Una persona tiene la capacidad para poder reciclarse en otro puesto, en otra función, en otro perfil que no tenemos en este momento, vamos a contar con la gente de dentro. ¿Sí? Y además es cada vez más utilizada porque cuando hacemos estas estrategias de reskilling, de reciclaje, realmente a medio y largo plazo se han demostrado que son muchísimo más rentables que estar esperando y contratar a la persona con el perfil necesario para solucionar algo momentáneo. El Foro Económico Mundial dice que el 40% de las empresas planea acelerar estos dos tipos de programas en sus organizaciones. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido interesante, que os haya dado respuestas a algunas preguntas que tuvierais al respecto, pero seguramente tenéis alguna pregunta que no ha sido respondida por la presentación y es el momento en el que podéis vuestro tiempo pues para hacerlas y poder aclararlo. Tenemos estos 7 minutos finales que son para vosotros. Así que estaré encantado de poder responder a las mismas. Muchas gracias, Francisco. La verdad que ha sido muy interesante. Yo sí tengo algunas preguntas que te quería hacer. Por ejemplo, has hablado de la escasez de talento que se plantea en las empresas pues en este nuevo entorno de la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, y todos estos cambios que estamos viendo. Pero, ¿qué podemos hacer cuando no encontramos a la persona adecuada ni en el mercado, ni tampoco tenemos el tiempo para formarla nosotros mismos, ¿no? Esa es una duda que creo que es, algo que puede surgirle a muchas personas, ¿no?, en el área de recursos humanos. Bueno, pues realmente es la situación más desfavorable que se nos puede poner, porque entonces, como alguien me dijo, dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Bueno, si no encontramos nadie en el mercado y dentro de la casa tampoco tenemos gente o no tenemos el tiempo para poder hacerlo, nos encontramos en un problema.
yo os diría, en primer lugar, ante esa pregunta, la fase preventiva. Y esto lo he comentado con anterioridad. Mirar dentro de la casa. Las organizaciones tienen que saber cuáles son las competencias, las habilidades estratégicas que sí o sí deben ser cubiertas, y esto debe ser una reflexión, un trabajo de las organizaciones para empezar a trabajar lo antes posible con él y con los recursos que tenemos, ¿no? Para que traerlo de fuera sea solamente en casos absolutamente necesarios. Si no encontramos el perfil de fuera, porque o hay muy poca gente y no somos capaces de atraerlo, siempre habrá personas, pero a lo mejor nuestra empresa no es muy atractiva y no quiere venir con nosotros. Los pocos, acordaros que una de las tareas que tenemos es hacer nuestras organizaciones atractivas para atraer talento. Pero bueno, si no encontramos gente, lo que sí podemos hacer, si no tener el candidato ideal interno, buscar esas personas con el máximo potencial para poder desempeñar esa función. Ahí los departamentos de recursos humanos tienen una gran labor, y darle un plan de formación intensivo para que en el periodo de tiempo más corto posible esta persona pueda ir desempeñando ese perfil. Y quizás, a lo mejor, si falta algo muy puntual, recurrir a asesoramiento externo, pero ya son colaboraciones puntuales de lo que falta mientras se da ese periodo de formación. Es que es muy importante saber lo que tenemos, ¿no? En casa, vamos, a conocer a nuestros propios miembros del equipo. Claro, en las organizaciones grandes, Martín, ocurre, en las pequeñas no ocurre, pero en las organizaciones grandes estamos buscando perfiles de fuera, y a la gente de recursos humanos se le presiona mucho porque busca no lo encuentro, algunos no quieren venir, o las pretensiones económicas no las podemos satisfacer, y de repente pues alguien dice, pues hay una persona en este departamento, incluso en otro país, bueno, lo que sea, que tiene ese perfil y estaría dispuesto. Entonces, claro, es muy lamentable que dediquemos un montón de tiempo y esfuerzo a buscar un recurso que tenemos dentro de la casa. Por eso decía que todo esto, el tema de la formación, y debe estar centralizada. Debemos la información y por tanto de las personas, sus habilidades, sus conocimientos, su expertise, deben fluir dentro de la organización para que casi a un clic, ante un perfil, una necesidad, sepamos personas con el potencial actual, inmediato, o potencial a corto o medio plazo para poder ocuparlo. Otra pregunta que quería hacerte es en relación, has hablado de mucho de habilidades emergentes y, bueno, pues de la fecha de la caducidad de las habilidades, que cada vez va a ser menor. ¿Cuáles consideras que son las habilidades emergentes que tenemos que priorizar? Porque, claro, evidentemente no vamos a poder elegir todas, tendremos que elegir algunas sobre otras, ¿no? Vale, pues tienes razón. Al final sale muchas, pero esto es una metodología de priorización. Es decir, pues donde lleguen los recursos que tenemos disponibles de tiempo, dinero, personas, etcétera. ¿Y cómo sabemos? Pues la priorizar es saber dedicar a aquellas habilidades que impactan más de lleno, que tienen más impacto en los objetivos de las organizaciones. Es decir, si yo esta habilidad concreta o no la incorporo a la organización, o lo hago de manera no satisfactoria, ¿qué repercusiones tiene? Ese es el primer criterio, porque acordaros, las habilidades no son una finalidad en sí mismas, que están hechas para que el trabajo se haga bien y que por tanto el trabajo tenga unos resultados y unos objetivos. Y este es el tema. Entonces, la combinación de mayor impacto en la organización, en los objetivos, en los resultados de la organización, con el menor costo posible, de tiempo, esfuerzo, incluso dinero. Vamos a hablar también de lo que se llama productividad, conseguir resultados con los menores recursos posibles. El miedo... Pero otra vez, perdona, exige que tengamos claro cuáles son los objetivos de la compañía y cuáles son las habilidades centrales, las core, el núcleo de las habilidades que mejor nos pueden hacer eso. Y eso debe estar hablado, consensuado y explicitado en las organizaciones. Sí, disculpa, Martín. No, para nada. Es muy interesante lo que estás comentando. Entonces, como antes insistías en la importancia de conocer lo que tenemos en casa y también conocernos a nosotros mismos, ¿no? Conocer nuestra propia empresa, quiénes somos, qué es lo que hacemos bien o lo que no. Una cuestión que suele plantearse mucho a las empresas es el miedo a invertir en formación, a invertir en desarrollar a los recursos que tenemos, los recursos humanos, para que luego se marchen, ¿no? y se vayan a otra empresa que les pague más o que les parezca más atractiva.
¿Cómo evitar esto? ¿Cómo reducir la rotación o la pérdida de talento, ¿no? Ok, gracias, Martín. Bueno, una de las cosas que hemos dicho, lo hemos comentado aquí, es el tema de la experiencia no, por favor, no quiero centrarlo solo en esa metodología, si queréis, es, bueno, pues que el empleado, vamos a ver, ¿por qué la gente quiere quedarse, igual que los clientes, ¿por qué quiere quedarse en una organización y no quiere irse a otra, incluso aunque le ofrezcan algo más de dinero, que siempre puede ser el cebo, ¿no? Es el que se puede. ¿Por qué quiere quedarse, no? Bueno, porque se encuentra a mi gusto, y después por un tema importante, porque las expectativas que tiene la persona, las expectativas profesionales y las expectativas personales, las ve plenamente satisfechas en esa organización, incluso se exceden. Entonces, cuando yo veo que la organización tiene en cuenta qué es lo que yo quiero, lo que necesito, lo que quiero conseguir, primero me escucha, me escucha, me comprende, me entiende y trata de facilitármelo y lo hace, es más difícil que una persona se deje llevar por cantos de sirena de otras organizaciones que le pueden pagar más, pero que después se descubre que no responden así. Entonces, el asunto, ¿y cómo podemos saber qué es lo que necesita la gente? Incluso que hay personas que, a pesar de que están muy satisfechas, están en peligro de que se nos vayan. Yo aquí tengo claro con una cosa, es una habilidad blanda, que es la comunicación. La comunicación y la escucha, la comunicación proactiva. Recursos humanos debe tener, y cuando digo recursos humanos digo las personas encargadas de la organización, deben saber quiénes son esas personas con potencial a las que hemos formado, y hablar con ellas y escucharlas y que darles suficiente confianza para que incluso si tienen en algún momento ha bajado su compromiso lo puedan decir proactivamente. Entonces, para hablar con ellos que nos lo digan y saber, y si estamos en peligro porque hemos dejado de satisfacer sus expectativas, poder abordarlo en el momento y no enterarlo solo cuando esa persona se haya ido. De nuevo, vuelvo a decir, cuando hablamos de la gestión del cambio, de liderar el cambio, no esperar a que las cosas sucedan, sino ser proactivos para identificar las posibles desviaciones lo antes posible. Bueno, me ha recordado esta cuestión a una famosa cita, creo que es de Richard Branson, que decía, claro, si tienes miedo a formar a los trabajadores y que se vayan, deberías tener más miedo a no formarlos y que se queden, ¿no? Bien, eso es así. Y de todas maneras, una cosa digo por quitarnos presión y la ansiedad. No podemos controlar todo. Hay gente que le hemos formado, le hemos dotado, le hemos escuchado, hemos apoyado su carrera profesional, hemos hecho todo bien y por las circunstancias que sea decide irse a otro, bueno, emprende otro camino. Obviamente está en su derecho. Yo siempre, y termino con una frase de la venta, ya que he desarrollado también mi vida en el mundo comercial, y es que dice, cualquier interacción con un cliente o debe terminar en venta, que es a lo que vamos, o en un buen recuerdo, que nos recuerde bien, para que cuando tenga otra necesidad sea a nosotros al primero que le llame. Bien, cuando nosotros hemos tratado perfectamente a una persona, a la organización y decide marcharse, que está en su derecho, que al menos se lleve un buen recuerdo y que sea un buen prescriptor. Es más, cuando la gente se va a gusto, si necesitamos un perfil, puede ser la persona que ese perfil que no podemos conseguir de otra manera, alguien que ha estado con nosotros nos facilite el contacto para que ingrese con nosotros y le va a recomendar nuestra compañía. Por tanto, no nos pongamos presión adicional, hay gente que se va a ir a que lo hagamos muy bien, pero que se vaya bien, satisfecho y que incluso sea nuestro prescriptor, que hable bien de nosotros. Ese es un gran reto también para todos. Ya lo creo. Muchas gracias, Francisco. Ha sido muy interesante. Te agradecemos mucho este taller y a todos los que os habéis conectado, muchas gracias también por vuestro interés. Como sabéis, estamos organizando estos talleres durante todo este semestre, pues como celebración del aniversario de Creatia Business. Podéis contactar con nosotros a través de info.creatiabusiness.com para solicitarnos participar en los talleres o la información que deseéis. También nos podéis seguir a través de redes sociales, LinkedIn principalmente, también en YouTube y en otras redes. Y nada, esperamos que os conectéis a los próximos talleres y un saludo a todos y hasta pronto.